Hola, muchas gracias por esta invitación. Por parte mía me presento, soy Mónica Díaz Escobar Salas y también me permito hacer el agradecimiento por parte del doctor Jorge Alberto Hidalgo Toledo. Nosotros en este congreso vamos a presentar nuestro tema de la inclusión digital desde la dimensión de comunicación y su relación con la responsabilidad social. En este sentido, bueno, vamos a empezar con que la inclusión digital en el marco de la globalización y frente a los paradigmas de la sociedad del conocimiento y de la sociedad de la información, bueno, se ha visto que sin precedentes y aún más tras la pandemia COVID-19, que, bueno, ante este nuevo orden mundial, los mercados globales se han acelerado, en cuanto a la producción, oferta de conocimientos, distribución, demanda, recepción y consumo, más aún ante este contexto, ¿no? En este marco del que hemos platicado. Y bueno, cada día vemos en mayor medida y a mayor profundidad que el desarrollo de los países en cuanto a la competitividad también pues está basada en la información y en los conocimientos. En este sentido, bueno, partiendo de que la razón de origen y el soporte de la sociedad del conocimiento es la formación del ciudadano, del consumidor digital, para ser más críticos y responsables desde la perspectiva socialmente responsable precisamente. Y, y bueno, esto implica que pues el desarrollo incluyente, ¿no? Y esta inclusividad la podemos ver señalada, ¿no? Desde la perspectiva de responsabilidad social, desde la Declaración de Principios de la Cumbre Mundial sobre la SIC, la Sociedad de la Información, y sobre los principios de la Carta de las Naciones Unidas, por ejemplo, ¿no? La consolidación de la sociedad del conocimiento hemos visto, aunado a la parte de inclusión digital, que necesita esta comunicación humanizada, un lenguaje común y partiendo de ese hecho, pues bueno, se está proponiendo la comunicación digital responsable, ¿no? A favor de la ciudadanía digital. Y bueno, partiendo de la irrupción tecnológica y científica en los últimos tiempos y del todo el contexto que hemos dado, en donde han habido configuraciones y reconfiguraciones con efectos políticos, sociales, económicos, educativos, culturales, tecnológicos, etcétera, y con ello aunado a nuevas formas de construcción, nuevas narrativas, nuevos medios, nuevos usos y apropiaciones, nuevas audiencias también, pues vemos que la inclusión digital desde esta dimensión de comunicación y su responsabilidad social, pues bueno, parece ser indispensable, ¿no? ¿Para qué? Para que los ecosistemas informativos logren estar integrados por los elementos que sean necesarios a fin de que alcancen un estado de sostenibilidad frente a las principales barreras en torno a la inclusión digital, con ello coadyuvar a la transición responsable de la sociedad de la información y de la sociedad del conocimiento, es decir, a una sociedad del saber, ¿no? La transición de la sociedad de la información a la sociedad del conocimiento, es decir, a una sociedad del saber, lo que se ve estrechamente ligado a la transición de la humanidad hacia la sostenibilidad en vías de desarrollo. En este sentido, bueno, vemos que se involucran las esferas pública, privada, público-privada, las ONGs, la sociedad civil, las nuevas formas de las que comentamos de producir, distribuir, consumir, procesar, apropiarse de la información y con ello de adquirir los conocimientos para, bueno, tras ser adquiridos, poder ser aplicados y replicados a favor, en este contexto que hemos dado, del colectivo, ¿no? Y bueno, de la ciudadanía digital, que es soportada en gran medida en el ejercicio de la garantía de derechos como los inherentes a las audiencias, al acceso a la información, al conocimiento, a la comunicación, a la transparencia, a la rendición de cuentas, etc.
En este sentido, la relación entre inclusión digital y responsabilidad social, por un lado, la hemos encontrado desde distintas trincheras, ¿no? Por un lado, a través del decálogo de principios de la CEMEFI en México, a través de la norma ISO 26000, el Pacto Mundial de Naciones Unidas, la Declaración de Principios de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información que ya platicamos y de los principios de la Carta de Naciones Unidas que también ya comentamos, también a través de los mecanismos, actividades y acciones, ¿no?, para proporcionar información social, comunicar programas, iniciativas, prácticas de responsabilidad social. También en materia de inclusión digital encontramos una relación muy fuerte con los informes de sostenibilidad, con los reportes integrados en el ámbito empresarial, en donde esta comunicación digital responsable es más que necesaria para lograr el uso seguro, crítico y responsable, y este compromiso con las tecnologías digitales para el aprendizaje crítico y para la participación social constructiva que exige el siglo XXI. Ahora bien, la inclusión digital de esta dimensión, desde esta dimensión de comunicación y su relación con la responsabilidad social, en esta línea de estudio encontramos algunas limitantes que son problemáticas paralelas, como la brecha digital, la informacional, la insuficiencia de los derechos, de la garantía de derechos de los cuales hablamos antes, de audiencias en materia de comunicación, etcétera. También encontramos otras limitantes en cuanto a los efectos negativos que emanan de la sociedad del conocimiento moderna, ¿no?, en donde estos avances tecnológicos y científicos del último siglo también han producido causas de incertidumbre socioculturales en los negocios, en la vida pública privada, ante las problemáticas existentes como las que acabo de mencionar, lo que incluye también la vulnerabilidad de los mercados globales, financieros y comerciales, en suma la fragilidad de los ecosistemas físico-ambientales, virtuales, etc. También encontramos oportunidades, ventanas de oportunidad como el aumento de la flexibilidad de adaptación, la amplificación y mejora de la capacidad de respuesta en forma efectiva y estratégica ante esta volatilidad de la que hablamos, y para generar mayores conocimientos y aportar al bienestar común a través de la creación, de la difusión de conocimientos, de información veraz y rica, valiosa, que implique que adquieran los usuarios, los educandos, ¿no?, los ciudadanos digitales, conocimientos que les sean útiles para mejorar su calidad de vida. En este sentido, hay algunas vías que detectamos como los sistemas de información, las tecnologías de la información, por supuesto, la participación multisectorial del Estado a través de iniciativas privadas, público-privadas, sociedad civil, etcétera, los procesos de comunicación que son importantísimos para lograrlo también como mecanismo madre que interviene en los procesos del armado y desarmado de los significados, valores, del sentido que le damos las personas a las instituciones, las empresas, organizaciones, etcétera, y para poder participar como ciudadanos digitales bien informados en aras de ser conscientes, participativos y responsables. En este sentido, la teoría de la comunicación humana es uno de los referentes teóricos que tenemos, y principalmente la ecología de la comunicación o la ecología humana de la comunicación, y la teoría de la información también es un referente. Más adelante vamos a ver la parte de el prisma teórico que manejamos. Aquí está. Por un lado, tenemos del lado derecho, ¿no?, pues todas las teorías o algunas de las teorías que encontramos ligadas a la línea de investigación. Y por el otro, del lado izquierdo, tenemos a todos los referentes teóricos y todos los ingredientes y elementos torales que construyen la teoría de la comunicación digital responsable, que es la propuesta que estamos haciendo, trabajo del doctor Jorge Hidalgo Toledo. Y por un lado se basa en los derechos humanos,
La teoría de la comunicación digital responsable también se basa en la ética de la comunicación, ya que reconoce a la otra persona como fin y no como medio. La teoría de la ecología humana de la comunicación que acabo de mencionar, que parte del ser humano y de su dignificación como persona, y esto como, bueno, guarda una dimensión antropológica, tiene una base de sustento filosófico y también está ligada al hipermedia, a los hipermedios, a la información desde el enfoque mediático hipermedial, y supone la integración de la capacidad del procesamiento de la información y la generación de conocimientos. También ve desde algún punto la ecología de medios, las multialfabetizaciones que son importantísimas, entre ellas la alfabetización mediática e hipermedial precisamente, y con ello la percepción y la experiencia humana ligadas a la recepción de información, su procesamiento, la adquisición de conocimientos y por ende sus efectos en las actitudes, conductas humanas. Estos referentes teóricos los vemos desde las ciencias de la comunicación. Por lo tanto, desde el centro como sociedad red y tomando referentes teóricos como la aldea global, por ejemplo, de McLuhan, y por el otro, tomando en cuenta la necesidad del siglo XXI en cuanto a comunidades digitales democráticas y sostenibles, en donde la inforriqueza o la riqueza de la información es un elemento toral para lograr esta transición de la sociedad de la información a ser una sociedad del conocimiento, y también a la transición de las ciudades, ¿no?, a ser sostenibles, ¿no?, con ello a través de los conocimientos, ¿no? También el cumplimiento de la Agenda 2030 es importantísimo, ¿no? El uso de una comunicación digital responsable, ¿no? En donde, bueno, estamos en la era de la información y cada vez todo está más digitalizado, ¿no? Incluyendo los ciclos de enseñanza y aprendizaje en todos los ámbitos de nuestra vida, ¿no? Y, bueno, regresando, les decía que del lado derecho tenemos algunos referentes teóricos que se suman a esta teoría de la comunicación digital responsable. Por un lado la podemos ver desde la teoría de la comunicación, ¿no?, que está ligada al fenómeno de digitalización mundial. Por otro lado, a través de la comunicación dialógica participativa, en donde interviene este intercambio cíclico de saberes, emociones, experiencias, en este caso sin existir la barrera espacio-temporal a través de las tecnologías o medios artificiales, ¿no? La teoría de la difusión en el contexto del desarrollo, hecho ligado a dicho tipo de comunicación, también con la comunicación multiescalonada, teoría de la información fundada en las necesidades de la información, pero también en la búsqueda del conocimiento. Y la teoría de usos y gratificaciones también, ¿no? Es muy importante. Y bueno, vamos a ver que este vínculo de la comunicación y la responsabilidad social lo encontramos fuerte y que cada vez se ha ido desarrollando más. Por un lado tenemos la comunicación, la responsabilidad social, y por el otro tenemos a la teoría de la comunicación digital responsable, que es la propuesta a favor de la inclusión digital. Las relaciones identificadas en cuanto al vínculo entre la comunicación y la responsabilidad social desde esta perspectiva, ¿no? Por un lado la encontramos en la responsabilidad social empresarial, en la comunicación, en la publicidad, en la parte de imagen, de valor de la marca, en la cadena de valor, en productividad, todo lo que tiene que ver con grupos de interés, stakeholders, y también esto considerando que la responsabilidad de una organización implica el impacto de sus decisiones y actividades sobre la sociedad y el ambiente por medio de un comportamiento ético y transparente que es coherente con el desarrollo sostenible y el bienestar de la sociedad, y que tiene en cuenta las expectativas de las partes involucradas, el cumplimiento de las partes, de las leyes aplicables, por supuesto, y la consistencia con las normas internacionales de comportamiento. También identificamos que ambas áreas sostienen un vínculo que les permite complementarse entre sí, a favor de la inclusión digital, partiendo, como lo establecen diferentes instrumentos nacionales e internacionales, que ya mencionamos algunos,
y desde las dimensiones económica, social, medioambiental, por ejemplo, ¿no? Y bueno, este vínculo de la inclusión digital ahora y la responsabilidad social también la detectamos desde distintos enfoques. Por un lado, a través de la revisión teórica que hicimos de distintos autores destacados, en donde encontramos esta relación que se presenta de manera fuerte en el ámbito de los negocios, del comercio, del derecho de la ciudadanía digital, como ya lo habíamos comentado, por supuesto de los derechos humanos, de la Agenda 2030. También hay autores que la vinculan a través de la atención de necesidades de las comunidades, a la creación de contenidos, de conocimientos, de la generación de capacidades y habilidades para las personas. Por supuesto, la parte del aprendizaje, la parte del desarrollo humano inclusivo. También hay otros estudios en donde se liga con las motivaciones, los conocimientos creados en cuanto a ver a la persona como fin y no como medio, como la misma teoría que se propone la ve y es su núcleo, ¿no? Y hay otros autores que la ligan con el ejercicio de la ciudadanía, también con el trabajo colaborativo, con la generación e integración con la generación, de conocimientos y la integración social. Y también hay otros que la abordan como un nuevo derecho emergente en el entorno tecnológico, en el contexto de la sociedad del conocimiento y también de la sociedad de la información, desde el enfoque de los mecanismos de participación y, como ya le mencionamos, de los derechos humanos. Estas relaciones identificadas también guardan relación intensa con la brecha digital, que es una de las problemáticas transversales que detectamos, la desigualdad digital, la brecha informacional, etcétera, etcétera. Y bueno, por otro lado, también se detectó esta relación con los efectos económicos, políticos, socioculturales, los cognitivos, los tecnológicos basados en la persona y en los derechos humanos. En cuanto a los efectos de vinculación de la inclusión digital y la responsabilidad social que detectamos, dentro de las principales relaciones identificadas fueron: 1, las formas en que las empresas proporcionan información social; 2, la comunicación de las prácticas de responsabilidad social; 3, los informes de sostenibilidad, los reportes integrados, etcétera, y la responsabilidad digital corporativa. Esto desde la esfera de la iniciativa privada, desde la esfera empresarial. Ahora, tomando en cuenta que con la mundialización de la comunicación y la transnacionalización de los medios, la invasión de los medios digitales en todas las esferas de la vida cotidiana, el uso excesivo de las TICs en los entornos domésticos y públicos, también lo que abraza esta sociedad hiperconectada y conexionista de la cual formamos parte, esta sociedad red, ¿no? Donde la educación y la información, la ciencia y la tecnología constituyen las fuentes fundamentales de creación de valor en casi todos los sentidos y sectores en donde se presentan los hipermedios, que es una de las líneas de la teoría que ya habíamos tocado. En este sentido, hablar de responsabilidad significa hablar de garantías, como a través de la responsabilidad social. Utilizar a la responsabilidad social como una guía, como una herramienta que, aunada desde la dimensión de las ciencias de la comunicación, desde la dimensión de comunicación, para crear prácticas y una mejora continua a través de esta comunicación con un enfoque socialmente responsable, ¿no? Siendo la responsabilidad social una rama del saber especializada, multidisciplinar, que sirve para crear nuevas rutas, fortalecer caminos emprendidos, a fin de coadyuvar a enfrentar, dar respuesta y solución a las problemáticas sociales actuales, también económicas, medioambientales, así como tecnológicas, educativas y culturales a favor de la supervivencia digna del planeta Tierra y de las personas. Con ello de un desarrollo en todas las expresiones,
con el objetivo de asegurar el futuro de las siguientes generaciones también, no solamente mejorar en el presente nuestra calidad de vida, sino coadyuvar a esta construcción de un futuro digno para las siguientes generaciones. Ahora, el panorama actual general, nos habla de la relación entre inclusión digital y responsabilidad social que ya tocamos, principalmente a través de iniciativas y prácticas. Esto aunado en el contexto de la cuarta revolución industrial, la cual estamos viviendo. En este sentido, detectamos varios datos por parte de la CEPAL, por ejemplo, por parte del INEGI, que nos permiten la oportunidad de aproximarnos a ver la necesidad de implementar herramientas, mecanismos innovadores como la multicitada teoría y herramienta como tal de la comunicación digital responsable. En este panorama actual, que está compuesto, sí, por algunos avances, también está compuesto por enormes retos a cumplir, ¿no? En este sentido, se proyectó, por ejemplo, que la presencia empresarial en línea se incrementó durante la crisis de COVID-19 muchísimo, ¿no? Los sitios web empresariales crecieron un 800% tan solo en México y en Colombia, y un 360% en Brasil y Chile, por dar un ejemplo. En este sentido, se reportó un crecimiento importante en algún sector, por ejemplo, en el que tuviera que estar relacionado, o está relacionado más bien, con la tecnología financiera, y también se detectó un gran avance en participación digital. Sin embargo, y a pesar de mostrar un crecimiento acelerado en el comercio digital en América Latina y el Caribe, representa tan solo el 2% este tipo de comercio a nivel global, en el marco del avance del desarrollo de las industrias digitales, donde América Latina alcanza tan solo el 18,63%, donde la producción local de contenido es uno de los criterios a ser medidos. Dentro de este análisis global que realizamos, encontramos que en el caso de México, aún poseyendo un marco legal rico que abraza la intención de avanzar en la materia, ¿sí?, que incluye diferentes instrumentos legales, y también contando con una normatividad aplicable en materia de desarrollo sostenible y responsabilidad social, también México como Estado miembro del Pacto Mundial de Naciones Unidas, etcétera. Así como México, muchos otros países a nivel regional, se considera que existe un importante potencial de mejora en materia de políticas públicas y de regulación en América Latina y el Caribe, incluyendo a México, y que es necesario modernizar y armonizar los marcos regulatorios, alineándolos con las buenas prácticas internacionales, así como lo señaló LELAC este año. Y uno de los mecanismos pudieran ser la comunicación digital responsable. Dentro de las aportaciones que quisiéramos realizar, serían que tras lo antes expuesto y considerando que esto es una inquietud mundial en cuanto a la inclusión digital y que se necesita esta comunicación eficaz, efectiva, humanizada desde una perspectiva ética y a través de un lenguaje común, detectando como variables la inclusión digital, la comunicación y la responsabilidad social antes abordadas, que se deduce que ante el escenario complejo y desafiante que se identificó, constituido por innumerables retos para lograr coadyuvar al logro de la inclusividad digital de forma más profunda y contundente, es necesario, entre otras cosas, precisamente la aplicación de una comunicación digital responsable. Y tomando en cuenta a su vez que la cultura, ¿no?, forma parte de un conjunto de prácticas que tienen que ver con la apropiación del sentido en la vida cotidiana y la comunicación y de todos los conocimientos que generamos todos los días a través de las redes, a través de Internet, y todo este conocimiento compartido y de saberes y de experiencias y de emociones que nos pueden de manera bien focalizada, estratégica y con conocimientos confiables para generar
actitudes, para generar saberes más efectivos en cuanto a la mejora de nuestra calidad de vida y de los demás, pues es esencial, ¿no? Y bueno, dentro de ello también creemos que la profundización y el perfeccionamiento de distintas disciplinas para desarrollar como esta nuevas herramientas y mecanismos de acción para ser aplicados, como es la multicitada teoría que acabamos de mencionar, para innovar, fortalecer, en su caso reencauzar los efectos diversos a fin de coadyuvar a la transición de la sociedad de la información a sociedad del conocimiento y al logro de la transición de la humanidad hacia la sostenibilidad vía la adquisición, apropiación de conocimientos que se traduzcan en saberes aplicables, replicables para las personas a favor de la inclusión digital y el bienestar colectivo general es indispensable. En el marco de la globalización experimentada en los últimos años, a través de la cual se nos revela esta necesidad social urgente de contar con nuevas capacidades y habilidades como recursos para hacer frente y construir un futuro inclusivo para todos y para todas. Bueno, agradecemos muchísimo la oportunidad que se nos brindó. Ya se nos va a acabar el tiempo. Bueno, fue un estudio en general, descriptivo, documental en cuanto a la metodología. Utilizamos distintos filtros para lograr la calidad, confiabilidad, visibilidad, temporalidad de la información a través de un muestreo de tipo discriminativo. Realizamos un análisis y un mapeo profundo basándonos en 5 grupos que incluyen la sociedad de la información, del conocimiento, las TICs, la comunicación, inclusión digital y la responsabilidad social. Y bueno, aquí tenemos varias referencias, más o menos las referencias generales fueron de 30 las seleccionadas. Y bueno, tras la metodología y viendo que el tiempo se nos acaba, quisiéramos dar las gracias de participar en este congreso y de tener la oportunidad de compartir con nuestros colegas este trabajo que hemos hecho partiendo de la investigación del doctor Jorge Alberto Hidalgo Toledo. Y bueno, muchísimas gracias. Por último, escogí una frase que dice: las empresas e instituciones tienen que adecuar sus mensajes al medio y adaptarse a las nuevas reglas. ¿Para qué? Para que todos y todas tengamos un mejor futuro y una mejor calidad de vida a través de una comunicación digital responsable. Muchas gracias.